Vamos a continuar con nuestra clase de administración del SQL Server y vamos a aprender a cómo utilizar la herramienta administrativa, el Management Studio, para generar sentencias SQL a partir del, de la acción que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, aprendimos ya cómo crear logins. Entonces, vamos a convertir esa operación de crear un login en una sentencia o en un script, porque este está compuesto de múltiples sentencias. Entonces, vamos a crear un nuevo login. Digamos que, y esto sin importar si el login es de tipo SQL o Windows Authentication o puede hacer cualquier otra operación. Aquí estamos utilizando la creación de un login solo como un ejemplo. Entonces digamos que vamos a crear eh, un login que se llame clase DB. Va a ser de tipo SQL Authentication y le vamos a colocar como password 123. 123. Le voy a decir que no quiero que esté regido por las políticas del SQL Server. Le voy a colocar como base de datos por omisión la base de datos master. Le vamos a dar un rol de, digamos, de sysadmin, que sea equivalente al SA. En el user mapping le vamos a decir que digamos, bien, en la base de datos le vamos a decir que queremos que tenga acceso a, a esta base de datos Atlas, que sea un DB owner y que a DemoDB sea de tipo, aunque al ser un security admin, ¿verdad? Tendría acceso a todo, pero por si no lo fuera, entonces vamos a aprender cómo le damos esos accesos. Entonces vamos a decirle que en DemoDB queremos que sea solo read only y data reader, y eso básicamente. El status, pues queremos que esté. Ya nosotros aprendimos que si yo le doy OK, lo que hace él es realizar la operación que yo he venido eh, estructurando, que yo he venido realizando. Pero aquí vemos nosotros que hay una opción que dice script. Entonces aquí yo le voy a decir que la primera opción, script, las acciones a una nueva ventana de Windows. Entonces lo que va a hacer es que todo eso que yo acabo de realizar como operaciones, en lugar de ejecutarlas, él lo que me va a hacer es crear las sentencias SQL necesarias para hacer esa operación. Le vamos a dar esa opción. Y vea que él no va a ejecutar la acción, sino que lo que va a hacer es transformar esas operaciones en un script. Estamos esperando que, que lo genere. Allá en la parte de atrás tiene que aparecer. ¿Sí? Entonces aquí están todas las acciones que se necesitan, ¿sí? Empezando por conectarse a la base de datos master. En la base de datos master, una vez ahí, crear el usuario que nosotros le dijimos, y están las características que nosotros le colocamos a ese usuario, ¿verdad? Después eh, vamos a agregarlo a ese usuario como miembro del rol sysadmin, y después nos vamos a conectar a la base de datos y vamos a crear los usuarios para ese login, ¿verdad? Ahí están todas las acciones. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Bueno, cuando deseamos ese tipo de operaciones, convertirlas en un programa para poder después ejecutarlo desde nuestro aplicativo, por decir algo. El, la opción con la cual yo creo nuevos usuarios en mis aplicativos,
¿sí? Está basado en un programa generado a partir, en un procedimiento almacenado generado a partir de una acción como esta. Y eso lo podemos hacer para cualquier operación administrativa que nosotros estemos realizando. La podemos decirle al SQL que nos la transforme en, en un script, cualquiera sea la operación. Bien, entonces aquí ya solo tendríamos, ya solo tendría yo que generar el script, ejecutar el script. Si yo lo quisiera para ejecutarlo y no para almacenarlo, bueno, si es para almacenarlo, lo doy aquí, salvar. Si lo que quiero es ejecutarlo, pues lo ejecuto directamente desde acá. Y ahí se crearon. Aquí ya me debería de aparecer, si yo le doy a actualizar, me debería aparecer un nuevo login. Aquí está, ¿no? Clase de B. Bien. Continuando, otra operación que es muy común que nosotros realicemos es cuando estamos haciendo, por ejemplo, una nueva implementación. Entonces, estamos implementando un aplicativo, un sistema de facturación, de cuentas por cobrar. Entonces, una operación común es migrar los datos desde la base de datos con la cual se trabajaba anteriormente hacia la nueva base de datos. Entonces, eso lo logramos por medio de una herramienta que tiene el, el Management Studio, que es el importar datos. Digamos que vamos a crear una nueva base de datos para nuestra prueba. Vamos a crear database, importar 01, para que hagamos varias pruebas. Entonces, ya tengo creada la base de datos. Ahora vamos a importar datos desde una fuente externa al SQL Server. Vamos a darle entonces, bueno, primero tenemos que buscar la base de datos a la cual deseamos importar datos. Vamos a decirle que se actualice. Las fuentes que podemos utilizar son servidores, tanto SQL Server como de otro tipo, siempre y cuando tengamos los privilegios y tengamos los drivers necesarios para conectarnos a esos motores de base de datos. O fuentes como archivos de texto, archivos de Excel, bases de datos de Access. Vamos a hacer pruebas con un servidor de SQL Server, con un archivo de Excel y con una base de datos de Access. Entonces digamos que a mi base de datos importa 01, le doy clic derecho y le digo aquí en herramientas, en tareas, perdón, task, le digo que quiero importar datos. ¿Okay? Ya esto me va a lanzar la herramienta de importación de datos. Aquí lo tengo. Aquí está. Esta es la herramienta, ¿verdad? Yo le puedo decir que no quiero que me vuelva a generar a mostrar esta imagen, esta ventana, sino que directamente pase ya a la. Le damos siguiente. Bueno, lo primero que me pide es determinar cuál es la fuente o el origen de datos a partir de la cual yo voy a, o de donde yo voy a traer los datos para incorporarlos a mi base de datos. Entonces, ahí me ofrece múltiples opciones. Vamos a ver. Digamos que no las vamos a ver todas, obviamente, porque son muchas. Vamos a ver estas. Vamos a traer datos desde un servidor de SQL Server. ¿Okay? ¿Qué servidor es? Bueno, digamos que aquí le voy a decir que me muestre los servidores a los que yo tengo acceso. Puedo directamente colocar la dirección IP o si fuera el servidor local, entonces vamos a buscar una dirección IP de la cual podamos obtener datos. Vamos a ver. Voy a buscar
buscar una dirección IP. Creo que de esta puedo ir a traer datos. Entonces voy a colocar aquí una dirección IP en la cual tengo datos. Voy a colocar las credenciales. Y luego me pregunta en ese servidor cuál es la base de datos de la cual deseo obtener datos. Entonces le voy a decir yo que es de esta base de datos, Indopass. Entonces le damos siguiente. Ya definí de dónde voy a traer los datos. ¿Hacia dónde los voy a llevar? Bueno, los voy a llevar hacia mi servidor actual, que es un SQL Server. Aquí está. Que es el servidor en el cual estoy conectado. Ya le digo que es ICA y su password. Y ya me aparece la base de datos que nosotros definimos, ¿verdad? Pero si me hubiera equivocado yo a la hora de seleccionarla, me aparece seleccionada porque fue la base de datos sobre la cual yo hice el clic derecho, ¿verdad? Pero aquí la pudiera cambiar. Y si no existiera, si fuera una base de datos nueva, aquí la podría crear, pero no, ¿verdad? Nosotros ya la tenemos creada, es importar 01. Le decimos siguiente. Entonces ya dijimos que vamos a traer datos desde un servidor que puede estar en la red local en la cual nosotros estamos conectados, puede estar en la nube, o en mi caso yo estoy colocando en uno de los servidores de la VPN que tengo aquí localmente en la empresa, ¿verdad? Entonces cada uno de mis clientes yo lo incorporo a la VPN de mi empresa para poder desde en cualquier lugar tener conexión hacia ese servidor, aunque algunas empresas pues ellos tienen su propia infraestructura para permitirle a usted desde fuera, desde la empresa, conectarse a la base de datos, ¿no? En mi caso mis clientes normalmente son pequeñas y medianas empresas que no tienen una infraestructura tan sofisticada que les permita hacer eso, ¿verdad? Entonces me toca prestarles parte de mi infraestructura, ¿verdad? O sea, tener en la VPN propia de la empresa y donde nosotros trabajamos, incorporar el servidor de base de datos de ellos para poder tener acceso a esas máquinas. Entonces, bueno, lo siguiente que me dice, bueno, ¿cómo va a obtener los datos de esa base de datos? ¿Usted quiere traerlos directamente de las tablas o quiere escribir las sentencias SQL? Bueno, ahí vamos a seleccionar la opción que más nos convenga, ¿verdad? En este caso creo que nos conviene más traer los datos directamente de las tablas. Le damos siguiente. Y lo próximo que me muestra, esta base de datos tiene, como vieron ustedes, más de 400 tablas. Entonces, seleccionamos cuáles son las tablas que deseamos incorporar. Digamos que vamos a incorporar, ¿qué pudiera ser? La tabla artículo. Y esto es cómo se llama la tabla en la base de datos de la cual yo lo estoy trayendo. Y me pregunta si queremos que en la base de datos de destino queremos que la tabla se llame igual. Digamos que no. O digamos que sí, en este caso esa tabla sí queremos que nos la llame igual. O si ya tuviéramos tablas, me permitiría seleccionar una de las tablas existentes para copiar a esa tabla en específico. Y digamos que queremos también traer banco. Y digamos que a esta no la quiero llamar de igual manera, no la quiero llamar banco, sino que la quiero llamar bancos. Obviamente puede ser cualquier nombre, pero no quiero complicarnos mucho. Entonces bancos lo voy a colocar. Entonces estoy copiando dos tablas, pero están disponibles todas las tablas que hay en la base de datos para que nosotros las podamos copiar. Bueno, también pudiera ser que yo digo, no, pero no me interesan todas las columnas. Entonces yo puedo decir de la tabla artículo, le doy aquí bueno, yo le doy preview y lo que me va a mostrar es la información que hay en esa base de datos que yo estoy importando. Pero digo yo, no, pero a mí realmente no me interesan todas las columnas. Entonces yo puedo seleccionar qué columnas deseo incorporar.
Y aquí incluso me permite que yo le cambie nombre a las columnas. Digo, bueno, yo quiero artículo ID, pero el código no lo quiero. La categoría ID tampoco la quiero. La marca tampoco la quiero. El modelo no me interesa. El código de barra tampoco. Entonces aquí nosotros seleccionamos qué columnas de esa tabla. No es obligatorio que las obtengamos todas. Hay una buena cantidad de columnas, pues solo puedo traer las que a mí me interesan, ¿verdad? Entonces, ya le damos OK. Lo mismo sucede con la tabla banco, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, me interesa esta columna, no me interesa, solo el nombre, eh, el código del banco y el nombre, estas dos columnas tampoco me interesan. ¿Okay? Entonces, originalmente tenía 5, ahora solo va a tener en la tabla resultante, solo va a tener 2. Y que digamos que la columna banco ID, en la nueva tabla yo quiero que se llame código, por poner un ejemplo. ¿Okay? Le damos siguiente, siguiente, y ahí está. Bueno, entonces aquí ya me pone un resumen de lo que yo estoy haciendo. Le digo que voy a copiar la tabla artículo en una nueva tabla que va a ser creada, lo mismo que bancos. Aquí ya me dice, mire que bancos se va a crear en una tabla llamada bancos y todo lo que da. Entonces ya le damos siguiente. Y empieza a hacer el proceso de tomar la base de datos de ese servidor. El servidor está en la nube o está o está en una ubicación remota, ¿verdad? No en la nube, sino que en una ubicación remota. Y ya está trayendo los datos, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vámonos a la base de datos y importar uno. Podemos ver el listado de las tablas. Y me dice, ¿verdad? En esas tablas vamos a hacer un select artículo. Y ahí me recuperó las filas de esa base de datos en esa tabla específica. Lo mismo que bancos, aquí la llamamos bancos. Debería tener 2 columnas, ¿verdad? ¿Sí? Quería código y banco. Ahí los tenemos. Eso es cuando queremos traer datos desde una base de datos de SQL Server, pero puede ser que queramos traer bases de información de una base de datos diferente. Vamos a probar de una base de datos de Access. Entonces, clic derecho, importar datos. Fíjense bien, para importar datos, en algunos casos me va a pedir que utilice, que el usuario tenga el rol de hacer, eh, el que dice bulk server, el rol de usuario bulk es permitir traer datos de una fuente externa hacia el servidor, ¿verdad? Entonces, ese primer rol que, en este caso, el usuario SA pues tiene todos los privilegios, por tanto, por ello lo puede hacer. Pero si lo estuviéramos haciendo a través de un usuario que no tiene todos los privilegios, por lo menos ese debería de tener. Entonces, digamos que vamos a utilizar una base de datos de Access. Hay 3 diferentes opciones. Vamos a ver cuál de ellas es la indicada. Access es, bueno, para que los que no lo saben, ¿verdad? Es una base de datos de Microsoft. Y tenemos una base de datos de facturación. Ha ido perdiendo mucha relevancia, ¿verdad? El Access ya no es lo
lo que en su momento fue, era una base de datos, pues, si no de las líderes, pero era utilizada y ahora ya casi nadie la usa. Bien, aquí le digo que estoy trayendo de Access hacia mi base de datos importar 01, ¿vale? Entonces, utilizamos. Bueno, ahí se tarda un poco porque tiene que conectarse, ¿verdad?, a ese objeto y revisar que incorporarlo dentro de este proceso para poder tener acceso a los elementos que hay dentro de ese objeto, ¿verdad? En este caso el objeto es una base de datos de Access. Entonces por eso se tarda un poco. Y nuevamente, al igual que con ya a partir de que la parte que cambia es en donde nosotros decidimos desde dónde y hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Cuál es el origen y cuál es el destino. Ya lo siguiente es muy común. Bueno, ahí me dice que hay 3 tablas, ¿verdad? Artículo, cliente, factura y factura de detalle. Bueno, entonces yo, digamos, puedo decir que las quiero todas o puedo seleccionar solo algunas de ellas, ¿verdad? Les puedo cambiar el nombre. Ya tengo una tabla artículo, ¿verdad? Entonces, yo puedo seleccionar, decirle, bueno, que si quiero que se guarde ahí, o puedo eh, cambiarle el nombre a esta, digamos que esta es artículos, o que esta es customer, digamos, no necesariamente solo customer. Y bueno, qué columnas vamos a querer sería el mismo proceso. La siguiente, no vamos a estar redundando en procesos que ya aprendimos. Siguiente. Me está copiando los datos, ¿verdad? Desde ese archivo de Access hasta el SQL Server, ¿verdad? Obviamente el, el tipo de archivo que vamos a utilizar eh, va, va a variar, ¿verdad? Pues puede ser, digamos, select asterisco from factura. Y aparecen todas las facturas que estamos copiando, traídas directamente de ese servidor. Ahora bien, para que no redundemos, vamos a hacer el proceso inverso, que es exportar. Vamos a exportar, vamos a tomar de la base de datos, importa 01, vamos a exportar datos. Exportar datos del proceso inverso es del servidor en el que estoy conectado, en la base de datos que tengo seleccionado, exportar hacia una fuente externa, ¿verdad? Puede ser esta nuevamente un SQL Server, otro motor de base de datos, archivos de texto, archivos de Excel. Es muy común utilizar archivos de Excel para trasladar información, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se crea eso. Okay. Digamos, en este caso, digamos que vamos a tomar datos desde mi SQL Server, ¿sí? El servidor. Bien. ¿Hacia dónde lo voy a enviar?
Bien, el destino, pues en este caso sería un archivo de Excel. Aquí me pregunta qué versión del archivo de Excel, ¿verdad? Pueden ser las versiones manejadas aquí son Excel del 97 al 2000, al 2003, del 2007 al 2010, 2013, 2016. Básicamente es igual todo, ¿verdad? Vamos a seleccionar esto. Y me pregunta cómo quiero llamarle al archivo, ¿verdad? Entonces vamos a crear dentro de este directorio clase, vamos a crear uno que diga, no sé, exportar. Entonces me dice que en el archivo exportar, dentro de la base de datos, dentro del el directorio clase, entonces ahí se va a crear, ¿verdad? Bueno, ahora me dice que qué deseo hacer, si copiar o escribir. Escribir es más complicado, ¿verdad? Pero a veces es lo mejor. Pero en este caso lo mejor será seleccionar las tablas. Ahí me deben aparecer todas las tablas que hemos creado ahorita en esta importación de datos. Bien, aquí no es necesario que exportemos una tabla por archivo de Excel, ¿verdad? En un solo archivo de Excel yo puedo mandar múltiples archivos. Digamos que quiero mandar artículos, bancos, customer, factura y factura de detalle. Artículo no. Igual, puedo decirle qué columnas quiero enviar. Puede ser que yo no quiera enviar todas las columnas de una tabla. Aquí, si yo no quisiera enviar esta, lo único que tengo que hacer es decirle que quiero ignorarla y ya no la envía, ¿verdad? Pero digamos que en este caso sí quiero exportar todo. Entonces le damos siguiente. Ahí me dice cómo van a ser las tablas que van a crear. Le damos siguiente. Siguiente. Y finish. En este momento está preparando para hacer el proceso de exportación. Va a crear el archivo y después tomará los registros de cada una de las tablas y las almacenará en dicho archivo. Cada tabla irá a parar a una hoja diferente dentro del archivo, ¿verdad? Ok, ahí me dice que ya está creado el archivo y que ya están copiadas las filas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a este directorio. Por aquí lo tengo. Y aquí podemos verlo, aquí está exportar. Vamos a abrirlo. Y ahí están. Artículo, ahí están todas las columnas que yo mandé desde la base de datos. Bancos, ahí están todos los registros. La tabla cliente, que como le había renombrado a Customers, pues aquí están. Factura, ahí están las facturas. Y factura detalle. Ahí están las facturas, el detalle de las facturas. Entonces, como vieron ustedes, muy fácilmente podemos exportar datos desde, desde el SQL Server.